Ya, ahora sí. Entonces tenemos estas márgenes. Y nos faltaría la margen inferior. Si ya tenemos esta en horizontal, pues lo llevaríamos hasta acá, ¿sí? Hasta donde llega el texto. Entonces mire que aquí ya podemos determinar que en este espacio, aquí lo vamos a recalcar, en este espacio se está trabajando el texto y las imágenes, ¿no? Dentro de ese recuadro es lo que está dentro de la margen y lo blanco sería lo que está por fuera de la margen, ¿listo? Eh, Vamos a empezar con lo que es la retícula cuando se trabaja en vertical. Y aquí cuando se trabaja en vertical eh, son como los parámetros más estrictos en lo que es la diagramación reticular, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar las guías en vertical. Tomamos esta y nos vamos hasta donde termina esta primera franja de texto, ¿correcto? Entonces mire que aquí tenemos una margen y la primera guía que está con esta línea, ¿listo? Ahora, la siguiente guía, pues evidentemente, vamos a, para que se vea un poco mejor, más grande, ahí está mejor, ¿listo? Tenemos esta, y fíjese que la siguiente guía la vamos a ubicar acá, que en pocas palabras es el remate de la fotografía y fíjese que casa perfectamente con el siguiente texto. Entonces yo les hago una pregunta, chicos. ¿Saben cómo se llama este espacio que hay entre este bloque de texto y este otro bloque de texto? Este espaciocito en blanco. ¿Se saben o no saben? El mate dice que no, no, no. Bueno, este espacio se llama el medianil. ¿Sí? El medianil es el espacio que yo determino entre columna y columna, ¿no? Recordemos que cuando nosotros estamos eh, abriendo un documento nuevo, llámese en Illustrator o en InDesign, él me da una opción de cuántas columnas quiero trabajar, ¿cierto? De tal manera que cuando nosotros le damos esas opciones, eh, es el momento de aplicarlo, ¿no? Se llama el medianil, el espacio que hay entre columna y columna, ¿listo? Entonces, fíjense que acá, a ver, cuando le decimos, bueno, 2 mesas de trabajo, puedo decirle, mire, trabájela en tantas columnas, digamos en 3 columnas, ¿cierto? Y este es el medianil, el espacio que hay entre ella y ella. Entonces vamos a ponerle 0,5 milímetros. ¿Sí? Tengamos en cuenta que, bueno, hacemos los centímetros, ahora sí. Aquí vamos a decirle 3 columnas y que entre ellas exista un medianil de 0,5 centímetros, ¿cierto? De tal manera que cuando nosotros le damos crear documento, pues ese espacio va a quedar de 0,5. Ahora, hay que recalcar que este espacio en medianil pues no debe exceder un tamaño mayor a 1 centímetro, ¿no? El programa me va a permitir colocarle los centímetros que yo quiera, pero pues encontrar o dejar un espacio muy amplio entre columna y columna pues no sería bastante viable, ¿no? Entonces tenemos lo que es el medianil. Y fíjense que también lo podemos cuadrar en Illustrator, ¿vale? La siguiente guía, estamos hablando de las guías en vertical, es que la vamos a colocar hasta donde finaliza este otro texto, ¿no? De tal manera que tenemos otra columna, entonces tengo una columna, medianil, otra columna, y esta la volvemos a pasar acá, ¿listo? Entonces tengo una columna, un medianil, otra columna y otro medianil. De tal manera que si yo tomo estas 4 guías y las copio, a ver,
si las copio, no, todavía no las copio. Si las copio, pues encajarían perfectamente con la siguiente, ¿cierto? Entonces mire que ahí encajan perfectamente. Y posteriormente pues podemos tomar estas dos guías y las vamos a encajar con estos dos textos. Ahí está, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, ¿cuántas columnas tiene esta página de periódico? Tiene 6, es correcto, Wilson. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya tenemos el primer parámetro para identificar la diagramación en este periódico. Primero, tiene 6 columnas. Ahora, ¿recuerdan? En algún momento ustedes han visto los clasificados que tiene el periódico. ¿Se han visto esa sección de clasificados donde uno puede encontrar trabajo, puede encontrar la venta de una casa, la venta de un carro, ¿sí? Y si se fijan, hay un tamaño mínimo, que es minúsculo, es pequeñísimo, ¿sí? Que es el anuncio más económico. ¿Alguna vez ustedes han ido al tiempo a decir, venga, yo quiero vender mi carro, ¿cuánto me vale un clasificado en el tiempo? ¿Han hecho ese experimento alguna vez en sus vidas? Yo creo que no. Daniela dice que no, el resto, Mariana dice que no. ¿Y por qué no lo han hecho? Pues precisamente porque si yo quiero vender algo hoy en día, pues uso OLX, uso Mercado Libre, ¿cierto? De tal manera que eso se hacía bastante antes, aunque hoy sigue pasándose porque los clasificados siguen eh, funcionando. Pues cuando uno va al tiempo y dice, quiero vender mi camioneta. Entonces le dice, bueno, ¿qué información quiere? Entonces ese texto tiene que ser reducido. Entonces no sé si se han dado cuenta como, se vende camioneta, información, teléfono tal, y no más. No cabe más información porque es un espacio muy pequeño. Resulta que cuando yo voy allá al tiempo, ellos me van a preguntar, bueno, ¿qué tamaño quiere usted su anuncio o su clasificado? Entonces allá se lo venden a ustedes eh, de tantas columnas por tantos centímetros, ¿correcto? Entonces si vamos a colocar aquí, vamos a acercarnos un poco más. Supongamos, omitamos que todos estos textos están, simplemente están las columnas. Eh, vamos a colocar aquí los ceros, en esta esquinita. Entonces usted, el aviso más barato, entonces allá uno dice, ¿cuál es el aviso más barato? Entonces el que lo atiende le dice, el aviso más barato es de una columna por un centímetro. ¿Sí? Entonces su aviso va a tener una columna por un centímetro que sería ahí. ¿Sí? Este sería el espacio en el cual estaría entrando su clasificado. En este espacecito nomás. ¿Correcto? Y dentro de ese espacio es donde tiene que entrar toda la información. Ahora, si uno tiene un poco más de dinero, más plata o su negocio es más rentable, pues uno le dice, bueno señorita, quiero que mi aviso se vea más grande, que mucha gente lo vea. Pues lo que pueden hacer es, bueno, yo lo quiero una columna de 3 centímetros. Ahí está. Entonces, claro, cabe más información. O, si uno es más pudiente, pues puede decirle, no señorita, yo necesito 2 columnas por 3 centímetros. Y cada vez pues el espacio va creciendo. Claro está, entre más grande el anuncio, adivinen qué, entre más grande sea el anuncio, pues cuesta más. Y así también sucede con la publicidad. Cuando uno va a pautar en revista o va a pautar en prensa, es lo mismo. Entonces, en muchos casos ocupan las 6 columnas y en la parte inferior y aquí colocan la publicidad, ¿no? Entonces, ya entendiendo eso, pues fíjese que lo que son las columnas son elementos eh, que marcan un estándar en lo que es la diagramación de cada periódico, ¿correcto? El tamaño de las columnas, pues evidentemente varía según el periódico que se esté trabajando.
Por otro lado, es muy difícil que se modifiquen estas guías en vertical, y lo que uno hace es que genera estilos de página, ¿no? Entonces el estilo de página principal sería este: 6 columnas. Y cuando hablamos de las columnas, pues estamos hablando de verticales. Ya he entendido esta parte de la parte vertical, nos vamos con las horizontales. La horizontalidad es donde me va a permitir tener un poco más de dinamismo. Aquí sí podemos jugar que sea más arriba, que sea más abajo, dependiendo pues la diagramación que estamos trabajando. Entonces, la primera guía en vertical evidentemente es la margen superior. ¿Sí? Entonces la otra margen, o la siguiente guía, entonces básicamente estaría enfocada a lo que es el texto como tal, hasta donde llega. Entonces, en pocas palabras, aquí hacemos lo que es la caja de texto, ¿sí? En este sector es donde va a estar el texto. Como encontramos el medianil en vertical, pues también lo vamos a encontrar en horizontal, ¿no? De manera que aquí podemos decir que entre esta caja tipográfica y esta línea, que esta línea es muy característica en el periódico y lo vamos a ver durante todo el ejercicio de diagramación, pues lo vamos a tener presente. Y acá existe un pedacito acá, correcto. Y mire que aquí tenemos otros textos, ¿no? Muy pequeños, que esos también hay que colocarlos dentro de lo que es la retícula, y lo tenemos ahí. Por lo general, estos textos pequeñitos que tenemos acá son textos de información. Entonces, como edición número 3, semana 20, aquí puede ser la fecha en la cual se sacó el periódico y tal vez una dirección, un teléfono o una dirección web. ¿Listo? De tal manera que esta información por lo general siempre está en versalitas. ¿Sabemos lo que son versalitas, chicos? Pablo dice que no, Cristian dice que no, Sofía dice que no. Okay, bueno. Las versalitas es un estilo tipográfico que se usa bastante en lo que son periódicos, se usa bastante en lo que son libros, ¿sí? Y las versalitas, en pocas palabras, son letras mayúsculas en el tamaño de las minúsculas, ¿sí? Entonces acá yo les tengo un ejemplo. Entonces veamos acá este login input, ¿cierto? Entonces tenemos estas líneas que ya todos nosotros somos unos expertos en estas líneas. Tenemos la que es la línea descendente, la línea X, perdón, la línea base, la línea X y la línea ascendente, ¿cierto? Y tenemos lo que es la O, la R, la E y la M, ocupan lo que es altura de X, ¿listo? Y tenemos la L mayúscula que ocupa X y ascendente, ¿cierto? De tal manera que cuando hablamos de mayúsculas, las mayúsculas ocupan X y ascendente. Las versalitas serían estas dos A, ¿sí? Es una A mayúscula, que la A mayúscula su tamaño normal sería este, pero la versalita estaría en este tamaño, estaría dentro de X, ¿correcto? Entonces, un ejercicio que van a tener que hacer es váyase a su biblioteca, consígase 2 libros y verifique si estos libros usan versalitas, ¿vale? Entonces, esta es una de las tareas que tienen que realizar. Buscar un par de libros donde usen versalitas, ¿correcto? ¿Entendido lo que son versalitas? Son mayúsculas en el tamaño de X. ¿Listo? Claro lo que son las versalitas. Ok. Y bueno, seguimos acá con esta parte horizontal. Entonces, mire que tenemos nuevamente una línea, la cual es muy característica de este periódico. La ubicamos acá. Y también pues vamos a dejar el espacio entre el texto y esa línea para hacer la caja tipográfica, y aquí la tenemos, correcto. Vamos a hacer la caja tipográfica, que básicamente sería esta.
Entonces, en este recuadro estaría el texto. Y nuevamente pues tendríamos lo que es el espacio entre la caja tipográfica y la fotografía. Entonces acá venimos y la ponemos acá en nuestra siguiente guía. Y al final de la fotografía. Y fíjese que aquí en la fotografía tenemos un pie de foto, que ese pie de foto también tiene que estar con una medida. Y finalmente la otra guía sería donde arranca el texto. ¿Listo? Entonces vamos dejando eso. Si nos fijamos, la fotografía tendría, a ver, hagamos medida acá. La fotografía tendría 4 columnas por 5 centímetros. Aquí están los 5 centímetros. Entonces mire que aquí nosotros empezamos ya a trabajar esos valores. Una fotografía que ocupe 5 centímetros por 3 columnas, por 4 columnas. ¿Vale? Y bueno, acá tendríamos otra guía, que sería la finalización de este texto, que tenemos acá. El espacio que se genera entre estas dos y nuevamente hasta donde finaliza este texto. Entonces fíjese que todos estos recuadros finalizan perfectamente en el texto. Nuevamente tenemos esta guía, que es la línea en negro que es característica del periódico, y tenemos otra fotografía que sería esta. Entonces aquí tenemos otra foto, aquí volvemos a repetir el mismo ejercicio. Ahí tenemos el pie de foto, bueno, vamos a poner primero esto y vamos a dejar ahora sí el pie de foto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta fotografía tendría más o menos, a ver, hagamos la medida, tiene 3 columnas como por 4,3 centímetros. ¿Sí? Entonces, si ya lo alejamos, ¿sí? Fíjense que sería como la diagramación básica de esta primera página del texto. Ahora, vamos a tomar las guías que hicimos en... A ver, estas tienen que estar un poquito más arriba. Estas dos. Aquí. Vamos a subirlas. Ahí están. Vamos a tomar las guías que están en vertical. ¿Listo? Entonces la pregunta es, si yo copio estas columnas que hice en vertical, casarían perfectamente con las columnas que está aquí en la segunda página. ¿Qué creen, chicos? Wilson dice que sí. ¿Hay alguien que diga que no? Estamos hablando de las guías verticales. Entonces, bueno, vamos a copiarlas. ¿Sí? Y ven que casan perfectamente, ¿cierto? Seguimos teniendo nuestras 6 columnas. Ahora, pues vamos a empezar con la parte de las partes horizontales. Entonces, primero debemos determinar que aquí empezamos. Bueno, esta es la primera margen, la margen, porque es la que estamos trabajando. Y acá, pues tendríamos lo que es la construcción de la caja de texto. Tendríamos el espacio donde empiezan las columnas, que sería esta y esta. Y bueno, de aquí podríamos empezar a seguir trabajando lo que es la fotografía. Donde llega en este caso, fíjense que tiene 2 columnas y la foto cabe exactamente en las 2 columnas. No es que la columna y un poquito, sino es por columna. Tenemos también lo que es el pie de foto, nuestra línea característica del periódico. Tenemos la caja tipográfica, que sería esta. Tendríamos, ahí, tendríamos lo que es la foto, el espacio que hay. Y tendríamos acá el final de la foto. En este caso sería una foto de 3 columnas, más o menos de unos 4 centímetros y medio. Tendríamos lo que es el pie de foto,
el espacio para empezar a hacer la columna, y finalmente tendríamos donde termina el texto, ¿correcto? De tal manera que esta sería como la diagramación básica en las guías que se trabajarían en este periódico. Ahora, digamos, para complementarlo un poco mejor, podríamos darle un poco más de valores a lo que serían las guías, pues, para entenderlas un poco mejor. Y lo que podemos empezar a hacer es lo siguiente. Pues vamos a ubicar primero dónde estarían los textos. Pues vamos a decirle acá que sea naranja. A este naranja vamos a ponerle un 50% de opacidad, ¿cierto? Entonces el naranja me va a permitir identificar dónde están esos textos, ¿sí? Entonces acá copiamos, ponemos acá, y acá tendríamos otro bloque, otro texto. Copiamos, aquí tendríamos otra caja de texto. Acá, ¿cierto? Copiamos, ¿cierto? Y aquí vamos a empezar a construir lo que son las columnas. ¿Listo? Entonces esta bajaría hasta acá, ¿cierto? Esta, como ya la tenemos identificada, la vamos a poner acá, ¿sí? Esta pues la vamos a poner acá, esta acá, y finalmente tenemos esta acá, ¿cierto? Entonces mire que ya con estos colores podemos empezar a identificar mejor cómo está construida la parte de texto, ¿no? Faltaría simplemente empezar a trabajar. Vamos a poner un color rojo, ¿cierto? Donde vamos a empezar a identificar dónde están las imágenes, ¿cierto? A esto vamos a ponerle un 50% de opacidad y la tenemos ahí. Entonces tenemos nuestra primera imagen, ¿cierto? Tendríamos nuestra segunda imagen, y la tenemos. ¿Listo? Entonces que aquí ya empezamos a ver varios elementos de esa construcción. Entonces si repetimos ese mismo ejercicio, pues lo vamos a hacer aquí muy rápidamente. Vamos a acercarnos un poco, vamos a escribirlo, vamos a correr ahí está. Tendríamos esta columna de texto, esta otra columna de texto, esta columna de texto, la otra, vamos por la quinta y la sexta, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos faltaría? Simplemente pues colocar esta caja de texto, que mire que cuadra perfectamente entre las márgenes, ¿no? Solo eso. No tengo que ampliarla o reducirla a nivel horizontal. Y terminaríamos con lo que sería esta fotografía, que fíjese que esta fotografía está en dos columnas y esta está en tres columnas, ¿vale? Entonces, parte del ejercicio es que quiero que la próxima vez que nosotros veamos un periódico, pues sí, es muy chévere la parte del diseño, eso es una de las cosas que nos corresponde como diseñadores, pero también va enfocado pues la parte de diagramación. Entonces cada vez que vean un periódico, necesito que lo empiecen a ver de esta forma, empiecen a identificar dónde están sus guías, dónde va a pasar esa línea imaginaria
que el cliente o el lector no ve, pero nosotros como diseñadores siempre lo vamos a tener presente. ¿Listo? Preguntas con la parte del periódico. ¿Alguna pregunta con respecto a la parte del periódico? Todo ok, Mateo. Listo. Bueno, eso es con Juan Sebastián, señor. Profe, pues puedo hablar aquí para que sea más rápido. Sí, claro, sí, sí lo pueden hacer. O sea que cuando hablamos de las líneas horizontales, no hay una, o sea, como un orden, una regla establecida como si fueran las verticales, ¿cierto? No, no, no. Fíjese que las verticales casaron perfectamente, pero si yo tomo las verticales, mire que aquí tenemos un estilo de página y aquí tenemos otro estilo, ¿no? Por eso fue que yo no las hice con estas guías, porque si hago esta guía acá, mire que aquí ya no me estaría casando, ¿no? Eso lo van a O sea que entender, todas las páginas varían. pero en horizontales. En verticales Ah, siempre se va a trabajar la misma estructura. vale. ¿Listo? Profe, una pregunta. Es que Señor. en diseño web pues también se usan las columnas como grillas y pues tienen Claro, un orden muy similar. Quería preguntar si las imágenes también, digamos, se cumple lo mismo que se cumple ahí, que es como, no sé cómo se dice, como siguen la armonía áurea con las imágenes, en cuanto a imágenes, entonces pues no sé si se cumple lo mismo acá. claro, claro que sí, porque es que aquí no me adelanto tanto, pero digamos en el otro semestre cuando terminen de, ya estén diagramando, según el tamaño que ustedes estén trabajando, existe una diagramación básica, que es que si yo tengo esta línea, perdón, y esta línea, ¿cierto? Genero la mitad de la hoja. Esta es la mitad de la hoja. Esta sería la mitad de la hoja, ¿cierto? Y con relación a esa proporción o a esa curvatura, y bueno, aquí faltan otras vías, donde sería esta, y como lo sería esta, empezamos a darle como las proporciones, ¿no? A lo que es la página. Y esto va muy enfocado a lo que es la proporción áurea, como lo dice su compañero. Y por ejemplo aquí nosotros empezamos a jugar con esas intersecciones, ¿no? Donde puedo empezar a darle valores a lo que sería la margen. Pues no sé, se me ocurriría que una margen podría estar trabajada acá, ¿sí? Dependiendo la diagramación y la intersección de estos puntos, ¿no? Podríamos estar trabajando sectores como estos, copiándolos otro, que sería el complemento, ¿no? Entonces aquí es como las formas básicas de diagramar, ¿no? Para eso es el libro que yo les voy a subir, que se llama Diseñar con y sin retículos, ¿no? Entonces esa es la vieja escuela donde por medio de estas guías puedo empezar a generar diagramaciones de la página, pero también pues, hoy en día con las nuevas tecnologías pues puedo empezar a diagramar con unas retículas casi propias, ¿correcto? De tal manera que, bueno, esta parte de guías ya un poco más clásicas, como les digo, lo van a ver más que todo es en diseño editorial del otro semestre, ¿vale? Aquí simplemente estamos viendo la parte de diagramación, porque la diagramación básica, porque lo que vamos a ver la próxima clase, y me voy a adelantar, y es lo que me compete como asignatura,
es listo. Ya tengo esta diagramación que ustedes la van a tener que pensar y luego cómo yo acomodo los textos y vamos a entrar más profundamente en lo que son las propiedades que tiene la tipografía en diferentes medios de impresión. ¿Listo? Llámese periódico, llámese revista. ¿Vale? Porque no es lo mismo usar una tipografía para periódico a usar una tipografía para revista. ¿Listo? Entonces, esta parte de proporciones pues la van a ver un poco más detallada el otro semestre en editorial, pero para eso les envío el libro para que si quieren explorar un poco más esta parte de diseñar más que todo sin retícula, pues la exploren un poco más ustedes. ¿Listo? ¿Sí quedó contestada la pregunta, Cristian? Listo. Ok, entonces eso es lo que compete. Y Cristian dice algo muy interesante que realmente no lo toqué en la explicación. Pues estos sistemas reticulares también se trabajan en web, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de, no hablemos de web, sino hablemos más bien de pantalla. Si ustedes hacen la comparación con una aplicación en un celular, con una página de internet en internet, pues también hay una diagramación básica, ¿no? Hay una plantilla que se debe estructurar al inicio de cada proyecto. Entonces Cristian, supongo que cuando empezó a hacer la página, primero tuvo que generar una serie de plantillas, ¿no? Cómo hacer la plantilla del home, cómo hacer la plantilla de tal botón, cómo hacer la plantilla de tal, ¿cierto? Y ahí es donde uno define, mire, en esta parte va a ir el texto, en esta parte va a ir la botonera, en esta parte va a ir el banner, en esta parte va a ir texto, ¿cierto? Entonces es casi lo mismo. Y sobre esa misma base es que uno empieza a diseñar los otros pantallazos. En este caso, cuando hablamos de pantallazos, sería el resto de hojas de la siguiente, de la misma publicación, ¿correcto? Entonces sí, también a nivel pantalla se genera esto, ¿no? Pasemos a lo que es la revista. En la revista uno puede ser eh, un poco más libre, ¿sí? Yo me he encontrado con algunas revistas que no trabajan solo las guías horizontales y verticales, sino también hay algunas revistas que se atreven a trabajar líneas en diagonales, ¿no? Donde puedo empezar a plantear que los textos ¿sí? estén dentro de una columna en diagonales, ¿no? Podría funcionar muy bien que el texto esté dentro de esto. Claro está, partiendo de una margen, ¿no? Entonces, esta es mi margen. Pues dentro de esta parte se empieza a generar el texto con la parte horizontal. ¿Listo? De tal manera que eso sí ya va dependiendo del diseño de la revista. Como les comentaba, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, el periódico Portafolio. ¿Sí lo han visto? ¿Se han visto ese periódico, el Portafolio? Que para cualquier diseñador cuando uno lo empieza a ver uno es como, uy, qué mano de texto y aparecen unas gráficas así en Word. ¿Sí han visto el Portafolio? Y bueno, básicamente ese periódico está enfocado, es para economistas, para mal contenido para nosotros, sí, porque pues casi que no nos sentimos tan a gusto leyendo esto, pero si se lo ponen a un abogado, si se lo ponen a un economista, es como que nos pongan acá a nosotros un manual tipográfico de la TASHI, ¿no? O un manual de pintura, o un manual de logos. Entonces, pues, también va dependiendo de la diagramación al cual uno esté trabajando. Ahora, con este mismo ejercicio que hicimos en el periódico, pues yo les pregunto, ya empezando a mirar las publicaciones con esas guías. ¿Cuáles son las primeras guías que uno ya identifica por defecto? Las columnas, dice Wilson, es correcto. ¿Cuántas columnas estaríamos trabajando acá en esta revista? 3, ¿cierto?
Y aquí es cuando uno ya empieza, venga, sí, es la estructura básica de este elemento. Entonces que tenemos acá la margen. Primero vamos a elaborar lo que son las márgenes. Recuerden que es lo primero que nosotros realizamos, y esta margen llega hasta acá, ¿cierto? En margen superior, vamos a decir que este está llegando hasta acá, ¿cierto? Lo digo porque estamos hablando de que esto es una fotografía, ¿cierto? Que ahorita vamos a hablar cuando lleguemos a esta página. Y tenemos acá pues otra guía, que es la que ocupa toda la parte de la fotografía, y tendríamos otra guía que sería el espacio que hay entre la fotografía y el texto, ¿cierto? Y finalmente tendríamos, finalmente no, la finalización de los textos, pero digamos en el caso de las revistas y los libros, pues cuando se trabaja en revistas en libros, la parte de folio o la numeración de la página o del libro, la revista, esa también debemos tenerla en cuenta en su diagramación. Entonces ella debe tener también su espacio en la rutina, ¿correcto? Una vez identificado esto, pues vamos a tomar y vamos a empezar a definir lo que son las columnas y a definir pues lo que es el medianil que hay entre columna y columna. Es decir, que aquí nos casa perfectamente. Ahora, si tomáramos esta diagramación, vamos a incluir estas dos también, y las copiaríamos acá, es decir, que casarían perfectamente, ¿no? Tenemos las tres columnas y tenemos la imagen, ¿cierto? Bueno, acá fíjense que, y este es otro ejercicio que quiero que lo hagan, esto está más presente en libros largos de texto corrido. Uno pensaría que la margen por lo general siempre es la misma en todos los lados, pero busquen un libro así, pues un libro que tenga algo de diseño, van a percatar que las medidas de arriba y abajo son distintas y las medidas de derecha e izquierda también son distintas, ¿no? Eso también va dependiendo de la diagramación del libro, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá en esta revista pues tendríamos como premisa que tendríamos una guía que sería la margen superior, que tendría este espacio, de manera que las páginas siguientes pues siempre van a conservar este espacio entre ellos, ¿no? Entonces ya teniendo como esta diagramación básica, pues vamos a empezar a hablar un poco de las imágenes, ¿no? Entonces esta imagen está grande. Tengamos en cuenta que la hoja de la revista llega hasta acá. Este es el borde de la revista. Omitan esta parte blanca y esta parte negra, ¿correcto? Entonces van a decir qué está sucediendo con esta imagen. Chicos, ¿qué estaría pasando con esta imagen? Está sangrada, es correcto. Entonces, con respecto a lo que es el sangrado, pues debemos tener en cuenta eso, porque a muchos estudiantes como que se les dificulta un poco esta parte del sangrado. Pues bueno, aquí lo vamos a ver de dos formas, ¿vale? Entonces tengo el documento, ¿cierto? Una fotografía, que es lo amarillo, lo blanco es mi área de trabajo y esta línea roja es el sangrado, ¿cierto? De hecho, nuevamente volvamos acá, cuando nosotros estamos abriendo un documento nuevo en Illustrator o en InDesign, en cualquiera de los dos, vamos a ver aquí más opciones, en cualquiera de los dos, bueno, primero me permite colocar las columnas, ¿cierto? Vamos a poner 3 columnas y aquí vamos a poner 0,5 milímetros en medianil, y aquí en bled o sangrado pues vamos a ponerle, no sé, a ver, pongámosle también 0,5, no, pongámosle 1 centímetro para que lo tengamos, y fíjense que el centímetro está igual en todos los lados. Cuando le hacemos crear documento
Mire que él me está generando acá el centímetro. Entonces si nosotros lo medimos entre la hoja y la línea blanca sería el centímetro. De tal manera que eso fue lo mismo que nosotros hicimos acá. Y vamos a mirar cuánto lo habíamos puesto desde el inicio. ¿Sí? Mire que esta tiene 0,5 milímetros, ¿correcto? Entonces, una vez entendido esto, si la herramienta está, pues hay que usarla, ¿no? En muchos casos, uno de los errores que comete, pues no errores, sino como descuidos del diseñador, en ocasiones uno no usa el sangrado y lo que uno hace es poner la imagen que quede en el borde de la hoja, ¿cierto? ¿Quién ha hecho eso? Yo lo he hecho, ¿cierto? No sé ustedes si también lo han hecho. Colocar la foto en el borde de la hoja, ¿cierto? Daniela dice que también, y a pesar de que uno sabe que existe el sangrado, uno sigue usándolo, ¿no? De tal manera que cuando uno deja la imagen al borde de la hoja, ¿no les ha pasado que cuando imprimen les deja un espacio en blanco en la impresión? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con ese espacio en blanco? Quitárselo, tomar un bisturí o un cortador, una regla y ¡pum! Volarlo, ¿cierto? También debemos tener en cuenta que eso también va enfocado en lo que es la impresora y el estilo de impresión, ¿no? Ustedes bien saben que uno puede configurar también tamaños virtuales en la impresora, ¿no? Entonces depende cómo se configura la impresora, pues va a salir la impresión. Pero si estamos trabajando en impresión offset, no sé, que algunos de ustedes, por ejemplo, Daniela le dicen, Daniela, te contratamos en semana y tienes que decamar la revista semana. Pues todas las fotos en la revista semana o en cualquier otro tipo de revista sí van a estar sangradas. Esta imagen que está en amarillo realmente debería llegar hasta acá, ¿cierto? Donde esta línea negra es el borde del nudo. Ya ven que cuando se imprima, pues no va a quedar ese espacio en blanco que en ocasiones se ve molesto, ¿no? Entonces, eso por ese lado. ¿Entendieron esa parte del sangrado? Porque lo vamos a ver aquí un poco mejor en InDesign, ¿listo? ¿Alguno de ustedes trabaja en InDesign o ha trabajado Adobe InDesign? Daniela dice que sí. ¿Qué has hecho, Daniela, en InDesign? Wilson dice que no. Juan Sebastián dice que no. El otro semestre van a adorar InDesign. Cristian dice que no. Mateo dice que tampoco. Ok. Entonces, aquí les voy a presentar el entorno gráfico de InDesign. Es muy similar al de Illustrator. De hecho, una de mis teorías es que InDesign va a ser como el programa estrella de, de toda la plataforma de Adobe. ¿Listo? Entonces, este es el entorno gráfico InDesign. InDesign es un programa supremamente completo. Pues, pucha, esta gente pensó en cada detalle. Si trabajar texto en Illustrator es interesante, en InDesign trabajar textos es una cosa, pero de otro mundo, de otro planeta. Es una cosa brutal, es muy bien elaborada. ¿Por qué? Porque está pensado en pro de hacer libros, de hacer revistas, de hacer cualquier tipo de publicación impresa en InDesign. De hecho, hay un dicho que dice que cuando uno aprende a manejar bien InDesign, uno se olvida de Illustrator, porque gran parte de las herramientas de InDesign, gran parte de las herramientas de Illustrator las posee también InDesign. ¿Listo? Entonces, este es un ejercicio que realicé hace un tiempito, hace como un mes más o menos, que era la diagramación de una postal. Tiene la parte del tiro, tiene la parte del retiro, y aquí en InDesign sí se tiene que trabajar siempre con el sangrado, o sea, es norma de oro. ¿Listo? Entonces acá nos vamos a acercar a esta esquina.
No sé si alcanzan, a ver, ahí está. ¿Alcanzan a percibir esta esquina, chicos? Esta esquina que estoy señalando con el cursor. ¿Sí? Esa esquina, ay, espero que se me acá la pila del compu. Listo, ahora sí. Esta esquina que estoy señalando con el cursor es mi caja tipográfica. ¿Sí? Es el delimitante o decir como la margen que yo determiné para que los textos que yo coloque en esta postal pues no se salgan de él. Entonces acá fijemos que mi caja tipográfica recorre todo este espacio. ¿Sí? Por eso se dan cuenta que, digamos, acá en los textos llegan hasta esa caja tipográfica. Entonces mire que esta sería la margen que yo estaría trabajando, ¿correcto? Digamos, en este ejercicio me arriesgué a justificar los textos hacia el lado derecho, no hacia el lado izquierdo. Por lo general, si uno ve este tipo de publicaciones, los textos están a este lado. Entonces es también como empezar a colocar un poco más de dinamismo y como cambiar un poco las percepciones de ver lo que es una postal. ¿Listo? Entonces esta es mi caja tipográfica. Yo sé que mis textos no tienen que salirse de esta caja. Y aquí lo vemos comprobado. ¿Listo? Vamos a acercarnos nuevamente acá a esta esquina. Entonces tenemos caja de texto. Si ven esta esquina en una línea negra, muy suave. Si ven esta línea negra, ¿sí? Esta línea negra, ¿qué sería? A ver, ¿quién me dice? Esta línea negra, ¿qué sería? La mesa de trabajo, dice Wilson, es correcto. Es la mesa de trabajo. Entonces, si yo le pongo tamaño carta, esa línea me va a identificar el tamaño carta. ¿Listo? En este caso es un tamaño postal, es 10,5 por 9 centímetros más o menos. Entonces, esto me va a indicar. Y finalmente tenemos esta línea roja, si lo alcanzan a percibir. Esta línea roja es el sangrado. Entonces mire que la fotografía, pues la sangre. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, por ejemplo aquí, si alcanzan a ver el águila, el aguilita, yo debo ser consciente que lo que está por fuera, o sea, mejor dicho, lo que está sangrado, que sería este espacio, debo estar consciente que eso se pierde, eso se recorta, ¿vale? ¿Por qué les muestro InDesign? Porque InDesign tiene un visualizador muy chévere para visualizar cómo se ve la postal digital, que sería esta, y cómo se vería la postal ya cortando las partes sangradas. Entonces así se ve el digital, así se ve con la imagen ya recortada, sin la sangría, con sangría, sin sangría. Entonces fíjese que en los bordes se recorta. ¿Sí? Mire el ala del águila, se recorta ahí, con sangría, cuando se ve la sangría, cuando no se ve la sangría. ¿Sí? Entonces mire que InDesign me da todas esas opciones de visualización, ¿correcto? Y aquí pues sí puedo entender un poco mejor la sangría. Ahora, la sangría no solo se aplica en imágenes, se aplica cuando uno trabaja bloques de color. Por ejemplo, este rojo que estoy trabajando de fondo. Dice que el rojo, pues uno diría, pues como no es una imagen, lo mando hasta el borde de la página, de la hoja, de mi mesa de trabajo. Pero estos colores rojos también hay que sangrarlos. O si no, nos va a suceder lo mismo. Los dejamos al borde de la hoja de trabajo, nos va a dejar ese espacio en blanco cuando imprimamos. ¿Correcto? Incluso, mire que aquí la tilde del corazón también está por fuera del trabajo y está en el área del sangrado. De manera que cuando yo lo imprima, pues me va a quedar de esta forma, ¿no? Entonces creo que es una buena forma para mirar las opciones cuando se ve el impreso y cuando se ve el digital. ¿Listo? Esas son las cuestiones del sangrado. Entonces lo que hicieron, ¿dónde está eso?
Aquí está. Lo que hicieron acá en esta revista, pues básicamente fue eso, sangrarlo. Tal vez en el digital por aquí pasa la línea roja y la imagen se sangra. ¿Listo? Entonces lo importante es de aquí en adelante es que incluso los que ven Illustrator eh, puedan, cuando vayan a usar imágenes, pues sangrenlas. ¿Listo? Para eso es la herramienta. Preguntas con la revista, chicos. ¿Alguna pregunta con la revista? ¿Ninguna? Bueno, les voy a mostrar acá en InDesign otra cosa que estoy haciendo. Como les decía, yo estoy estudiando los martes, a mí también me tocó igual que ustedes, virtualizar. De manera que, bueno, aquí vamos a ver algo que estamos haciendo. Ahí está. A ver, ¿dónde está? Esto, vamos a ver. Mire, todas esas son las clases que he grabado, de todos los grupos con ustedes. Documentos, programación, después. Estas son unas pruebas que hice para lo que es la tipografía en diferentes tamaños. Tamaño 12, interlineado 14, para empezar a definir muy bien dónde están los textos, ¿no? Pero este no era el que les quería abrir. Ya, pues se llama el libro. ¿Mm? Y básicamente miren que esto es como me muestra por páginas el InDesign, y fíjense que aquí sí podemos ver muy bien lo que es mi caja tipográfica, y fíjense que las medidas son distintas, tanto en la parte superior, son distintas en la parte inferior, son distintas en la parte externa, porque fíjense que cuando hablamos de externa es hacia ambos lados. Aquí sí, creo que alguien mencionaba algo sobre la mitad, aquí sí debemos tener en cuenta la mitad, que básicamente aquí estaría el lomo, y a partir de la mitad de la página pues tendríamos otras medidas, ¿no? Entonces aquí puedo empezar a mirar cómo sería esa caja tipográfica. Para poder definir esto, pues obviamente a mí me correspondió, vamos a cerrar esto para que no pese tanto. Les recuerdo que si quieren trabajar en Design e Illustrator al tiempo y Photoshop al tiempo, deben tener una buena máquina, ¿no? Esto ya se me estaba colgando. Y para hacer, digamos, esa diagramación de ese libro, pues yo elaboré fue lo primero que yo hice, ¿no? Primero, el tamaño de mi hoja en la cual voy a trabajar, que es la parte gris, y por medio de las guías, pues acá digo que es de 15 centímetros por 24 centímetros, el libro que les acabo de mostrar en InDesign, y por medio de las guías empiezo a identificar, bueno, esta va a ser mi caja de texto, y esta va a ser la foliación o la paginación, ¿no? Dentro de este mismo espacio aquí pienso poner, me corresponden cuentos de la calle, y bueno, aquí pues iría el nombre del cuento, el autor, entre otros. Entonces fíjense lo importante que es empezar a pensar en diagramación, ¿listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, ahora sí, con respecto a la revista. Daniela dice que ninguna. ¿En este curso hay algún publicista o todos son gráficos? Sofía dice que ella sí es publicista, está estudiando para formarse como publicista. ¿Hay alguien más o solo Sofía? Bueno, la publicidad es un tema bastante interesante, lo admiro mucho, pero realmente no lo admiro, pero no me gusta, ¿sí? Y no me gusta porque a pesar de que no me gusta, caigo en ella. Cuando digo caigo en ella es porque
no me gusta estar vendiéndole cosas a la gente, ni estar pensando en estrategias de cómo venderle a la gente, ¿sí? Pero me da piedra porque caigo en ella siempre. Un ejemplo es cuando uno va, y me van a decir si no es cierto, cuando ustedes van a un supermercado y tienen antojos de algún producto, usted empieza a mirar y realmente uno compra qué producto, el mejor presentado, el que mejores colores tiene, el que mejor está ubicado, el que mejor está posicionado, ¿no? Y uno dice como no va a comprar eso y uno termina comprando, ¿vale? Entonces esos poderes de convencimiento me dan miedo. Entonces cuando empecé a estudiar esto yo estaba entre publicidad y gráfico, entonces me fui más por lo gráfico. Y cuando hablamos de publicidad, pues evidentemente lo que es una revista y un periódico siempre llevan publicidad, ¿no? Ustedes nos han preguntado de qué vive ADN y Pulímetro, porque si ellos regalan su periódico, ellos de qué viven, cómo imprimen, cómo eh, sacan a la calle a repartir este periódico de la publicidad, ¿sí? Es de las personas que pautan y tal vez por ahí hay gente que hace sus donaciones, ¿no? De tal manera, pero la publicidad siempre está presente, ¿no? En la revista siempre está presente y cuando hablamos de publicidad estamos hablando de marca, ¿no? Si yo aquí publico el último carro Mercedes-Benz, pues evidentemente eh, detrás de esa publicidad está la marca, ¿no? Que es los triangulitos del logo característico de Mercedes-Benz, ¿no? Si yo les digo cuál es el identificador de McDonald's, a ver, ustedes cómo identifican McDonald's desde lejos. Van por la calle y ustedes dicen, ay, mira, ya hay un McDonald's. Por la M, ¿cierto? Y que la M es amarilla. Aparte de que la identificamos por una M, que no es una M sans serif ni tampoco una M romana, una M más o menos caligráfica por sus curvas. Aparte de la M, también el color es algo identificador, ¿no? Uno puede identificar McDonald's. ¿Cómo identificó Coca-Cola? Rojo y blanco y la tipografía, ¿cierto? Y así sucede con muchas marcas, ¿vale? Entonces, eh, para complementar aquí este tema de la publicidad, que me parece algo bastante interesante, vamos a ver un video, no sé si alguno de ustedes ya lo vio, se llama Logorama. A ver, coloquen ahí en los comentarios si ya lo vieron o no lo vieron. Creo que no, dice Daniela. Para mí es uno de los videos más, eh, como más interesantes. Les comento, ¿no? El Logorama es un cortometraje. Vamos a ver si tengo esta página. Dejémoslo acá. Dejémoslo aquí para que no se me olvide. Logorama es un cortometraje que, si no estoy mal, creo que ganó un premio Oscar hace tiempito. Eh, es una historia, hay que recalcar que es una historia. Su lenguaje es un poco violento, un poco obsceno, no digo grosero más que todo. Entonces hago estas aclaraciones porque ya me sucedió una vez, lo mostré en clase y fueron allá, perdón, del director del programa, donde Ricardo, diciendo que yo les había puesto un video que decía groserías. Bueno, lo digo de una hora, ¿listo? Para que si algo, pues se tapan los oídos y ya no más. Entonces es un cortometraje, es una historia, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo acá es cuando ustedes van a ver una serie en Netflix y en Netflix le dice para mayores de 16 años, contiene escenas de sexo y también mucha violencia. Entonces aquí estoy hablando más o menos de eso. Entonces va a tener bastante violencia, para que no se escandalice, ¿listo? Eh, de igual forma, ¿alguno de ustedes es fanático de McDonald's? ¿Les encanta McDonald's? Paola se ríe de que van a dar quejas, sí. Eh, ¿Alguien es fanático de McDonald's? Pues fanática no. Bueno, ¿por qué lo digo? Dice Daniela que es medio fanática. Porque aquí pues Ronald McDonald es el malo. ¿Listo? Solo me gustan los helados y el McFlurry es lo mejor. Entonces, aquí Ronald McDonald es el malo. Ahora,
más allá de lo que es la historia, el contenido, pues obviamente si se van a dedicar, digamos, a la parte de animación, hay que contar un guión, que eso también va enfocado, y creo que hay algunas asignaturas de eso en la universidad. Más allá de lo que es la historia, el guión que se está trabajando, me interesa es la parte de los logos, ¿correcto? Profe, ¿eso no es una animación? Sí, es una animación, Juan Sebastián. Igual, yo ya me lo he visto mil veces y siempre me gusta verlo. Como les digo, es un solo logos, y el ejercicio que van a tener que hacer es que, bueno, a medida que ustedes van viendo el video, tomen una hoja o sus cuadernos de apuntes, y lo ideal es que empiecen a identificar todos los logos. Entonces, si ven el de McDonald's, listo, McDonald's; si ven el de Pepsi, Pepsi, y empiecen a identificar la mayor cantidad de logos que ustedes puedan ver. ¿Listo? Creo que sí lo he visto. De hecho, lo estaban dando en un centro comercial, sí. Es que es muy bueno. Ahorita pues vamos a dar unos pequeños comentarios acerca de eso, ¿listo? Entonces, bueno, antes de empezar, este es el programa que yo uso para grabar. Voy a detener la grabación